nos estamos jugando la vida, claro. Y yo digo, ¿para qué valen estos trozos de Ardén que no valen para nada? Hazle un carril, como es debido. Desde el minuto uno en el área de carreteras vimos la necesidad que había de plantear estos carriles ciclopeatonales, una apuesta decidida por la movilidad sostenible, que además lo que nos permite es dar seguridad vial a estos otros usuarios de las vías. 20 años de reivindicaciones y ahora por fin se van a ver cumplidas. Vecinos que se desplazan de un pueblo a otro por los arcenes de las carreteras, corriendo el riesgo de ser arrollados por los coches. Hace 20 años que aquí pedimos una solución para poder pasar, porque aquí han habido muertos. Nos resulta súper peligroso ir por al lado, porque como hay tan poco arcén, pues corres el riesgo de que te arrolle un coche. Ahora la Diputación de Valencia va a resolver este grave problema acondicionando arcenes para que los viandantes y ciclistas no corran peligro. La Diputación une municipios y personas. Y ya ha empezado. Muros que separan la carretera de las vías ciclopeatonales, señalización, asfaltado, todo lo necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La construcción del paseo peatonal ha dotado de una garantía y de seguridad a los campistas para poder desplazarse enorme. Al mismo tiempo consideramos que el pueblo se beneficia. Por fin una reivindicación histórica del pueblo ha llegado. Me sirve de camino, o sea, de ejercicio. Y nada, que está muy bien. La Diputación de Valencia presenta su plan para el desarrollo de rutas ciclopeatonales, un plan ambicioso, un plan que vamos a desarrollar en 8 años, que va a suponer una inversión de 39 millones de euros en un total de 83 actuaciones diferenciadas y a través de las cuales lo que pretendemos es, por una parte, trabajar en pro de esa movilidad sostenible y, por otra parte, continuar uniendo municipios garantizando siempre la seguridad viaria. Muy contenta, por fin se hace el carril. Paso a paso, la Diputación de Valencia inicia un plan a largo plazo para la construcción de rutas ciclopeatonales que contribuirán al bienestar de las personas.